El concepto de hombre es algo que ha venido evolucionando desde hace varias generaciones hasta la actualidad. Aún así, al contemplar a Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez, nadie podría afirmar que son menos que hombres guerreros. Aunque esto no impidió que arrogantes chauvinistas buscaran desprestigiarlos, los insultarán de la peor forma, llamándolos princesas sin pegada. Bienvenido a Boxeo de Oro. En este canal nos encanta dar a conocer la historia más importante de los mejores púgiles que han existido. En esta ocasión, queremos mostrarte las consecuencias que sufrieron los indignos guerreros que subestimaron a Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez. Deja tu me gusta, ponte cómodo y no pierdas ni un solo instante del divino castigo efectuado por dos leyendas mexicanas. Ubiquémonos en el ocaso de la carrera de Juan Manuel Márquez. Después de una carrera de más de 20 años en el mundo del pugilismo de profesión, él mismo sabía que iba siendo hora de su retiro. Pero Serhiy Fedchenko pensaba que su encuentro era una oportunidad de oro para poder robarle la gloria al ídolo de México y realzar su carrera sobre las cenizas de un ídolo. La fuerza del viejo Márquez es equivalente al de una mujer con vestido. Era lo que decía el brasileño a medida que se acercaba a su encuentro con Juan Manuel Márquez. El mexicano no iba a contradecirlo, sino que mostraría esa fuerza que poseía en su encuentro pactado para el 14 de abril del 2012. La contienda comenzó con ambos pugilistas mostrando cautela mientras intentaban calibrar distancias y establecer un ritmo. Contra México está recibiendo a su héroe. Está eufórico, está a un nivel insuperable. Serhiy Fedchenko utilizaba su jab izquierdo para mantener a raya a Juan Manuel Márquez, mientras este presionaba constantemente, intentando encontrar una apertura en la defensa del ucraniano y forzarlo contra las cuerdas, sin éxito. Ahí Márquez con su patentado ataque con ambos. Al final del primer asalto, el equipo de Márquez atendió un hematoma en su nariz, un recordatorio de que cualquier error podría costarle caro, incluso contra un rival menos experimentado en grandes escenarios. En el segundo round, Márquez empezó a encontrar su ritmo. Conectó golpes al cuerpo de Fedchenko, aunque el ucraniano respondió con jabs precisos y golpes con su mano izquierda. Y nada más de tú mirarlo, uno no tiene ni que hacer ningún tipo de comentario. O sea, no... La foto del autógrafo, si es un poquito, pues... Sin embargo, sus ataques carecían de la fuerza necesaria para detener el avance del mexicano, quien aprovechó cada oportunidad para reducir la distancia y golpear con potencia. Al estilo de pelear del ucraniano, y cuando siempre programa. Fedchenko, cauteloso, continuó apostando por la defensa y la movilidad. El tercer asalto fue un espectáculo de intercambios intensos en el centro del cuadrilátero. Márquez logró destacarse con un uppercut de derecha que empujó a Fedchenko contra las cuerdas, donde lanzó una combinación devastadora de golpes dirigidos al cuerpo y la cabeza. Acá no lo regalan. Acá él tratar de ser campeón, pero tiene que trabajar duro. Es el momento de su vida, pero él es aún más grande. Claro que sí, es el doble. Mostrando la potencia que le valió el apodo de Dinamita. Aunque visiblemente afectado, Fedchenko demostró una defensa sólida, absorbiendo parte del daño con movimientos ágiles y bloqueos efectivos. En la mitad del combate, Márquez consolidó su dominio absoluto. Sus golpes eran cada vez más contundentes, obligando a Fedchenko a retroceder constantemente. Hacerle contragolpeo. Sí, porque los dos son que apoyan a su boxeador. No importa lo que pase, grandes campeones, son cuna también, igual que Mila. El ucraniano intentó responder, pero la fatiga comenzaba a limitarlo, convirtiendo sus movimientos en algo torpe, como una máquina sin mantenimiento. Márquez aprovechó para castigar el torso, el pecho y la cara de su oponente, acumulando puntos con combinaciones precisas y potentes. Tiene Márquez de anticipar, más para tratar de interpretar lo que viene. Claro. Y de moverse también. A pesar de estar contra las cuerdas, Fedchenko mostró una admirable resistencia. Permanecía de pie frente al ataque constante de Márquez,
resistiendo golpes que habían derribado a grandes peleadores en el pasado. Aunque intentaba desequilibrar al mexicano con ganchos y cruces estratégicos, Márquez mantenía el control, utilizando uppercuts y golpes al hígado que agotaban aún más a su rival. Como tú indicabas. Ahí está, mira. Con más facilidad. El noveno asalto fue uno de los más equilibrados. Ambos boxeadores intercambiaron golpes en el centro del ring con gran habilidad. Márquez buscaba conectar con su gancho izquierdo, mientras que Fedchenko contrarrestaban con jabs precisos y ágiles movimientos de cadera. Por primera vez en el combate, el ucraniano logró una ligera ventaja al conectar un jab brutal en el rostro del mexicano, seguido de un gancho que marcó su mejor momento. Impulsado por esa confianza, Fedchenko inició el 10º asalto con una ráfaga de combinaciones, intentando tomar la delantera. Sin embargo, Márquez, experimentado y paciente, esperó su oportunidad y desató un ataque triple que debilitó aún más a su adversario. Tiene buen aguante el ucraniano, Un uppercut final rompió la defensa de Fedchenko, sellando el asalto a favor del mexicano. Le van a quedar unos 10 segundos aquí para tratar de poner el punto final al combate en el 10º. Buena recta ahí al rostro del ucraniano de parte de Márquez. En el 11º asalto, Fedchenko estaba visiblemente agotado. Su estrategia se redujo a defenderse y sujetar los brazos de Márquez durante los ataques más peligrosos. El mexicano, sin bajar el ritmo, continuó con una serie de jabs al abdomen que desgastaron aún más a su rival, dejando en claro su superioridad física y técnica. Sorpresa Fedchenko el poder haber aguantado hasta el round. Últimos instantes del penúltimo asalto. De los La 12ª ronda, aunque menos explosiva, fue un cierre digno de la pelea. Ambos pugilistas, visiblemente afectados por el esfuerzo, se mantuvieron a distancia durante gran parte del round. ¿Piensas que Márquez sienta cierta responsabilidad, Sí, claro. cierta decepción en este momento? Sí, claro que sí. Y capaz que ahora lo consigue. Claro que precisamente. Cerca del final, Márquez desató una última ráfaga de golpes contundentes, dejando claro que, aunque el ucraniano había sido un oponente digno, no representaba una amenaza real para el mexicano. Los jueces deliberaron y le dieron la victoria absoluta a Márquez, que obtuvo el título de campeón interino de peso medio de la OMB, un reconocimiento que lo convirtió en el absoluto campeón de la OMB con 40 años. Fue una manera de irse por todo lo alto de su carrera, pero antes de llegar a tales alturas, Márquez se vio obstaculizado por otros individuos. Antes de proseguir, queremos repasar una de las mayores humillaciones que Julio César Chávez jamás llegó a sufrir en su vida. Greg Haugen era un gringo que se pavoneaba por su control sobre el cinturón de campeón de peso medio ligero de la CMB, presentándose como el mejor pugilista de su generación. Cuando se anunció su encuentro con Chávez para el 20 de febrero de 1993, quien venía con una racha de 82 victorias, lejos de ver una amenaza, vio a un mero mínimo sin valor. Haugen afirmó que su rival construyó su carrera a través de la derrota de Taxistas de Tijuana que su madre podría noquear. Según él, su caída era un evento que ni siquiera nadie recordará, perdiéndose entre las muchas cabezas aztecas que recolectó a través de su historia púgil. Chávez iba a mostrarle este error con sus nudillos de titanio y sus acciones que marcarían el tiempo. Desde el principio, Greg Haugen dejó claro su exceso de confianza, luciendo un rostro serio que contrastaba con los movimientos ágiles de Chávez, quien parecía un felino acechando a su presa. Por un momento parecía incierto quién tomaría la delantera. Pero al sonar la campana, Chávez lanzó un gancho de izquierda que cayó como un rayo en medio de una tormenta, sorprendiendo al estadounidense. Ese impacto inicial marcó el ritmo de lo que seguiría. Chávez continuó con una serie de jabs contundentes, perforando la guardia de Haugen como un martillo y rompiendo un muro de papel. En cuestión de segundos, el hombre que se proclamaba el mejor del mundo terminó en la lona,
abatido por la fuerza implacable del mexicano. Aunque Chávez solía mantener la calma, esa noche su furia era como un incendio que arrasaba todo a su paso. Neutralizó los escasos intentos de Haugen con contraataques precisos y lo llevó hacia las cuerdas, donde lo castigó sin piedad. Al final del asalto, Haugen lucía derrotado, con la sangre escurriendo de su nariz como un río que no podía contenerse. Para el segundo round, Chávez parecía algo fatigado, pero Haugen, como un ciervo paralizado ante los faros de un auto, permanecía cauteloso, lanzando golpes tímidos que no lograban incomodar al mexicano. Cuando finalmente intentó ser más agresivo, Chávez lo recibió con una combinación de izquierda y derecha que lo hizo retroceder, como si hubiera recibido un azote de un látigo invisible. En el tercer asalto, ambos pugilistas se encontraron en el centro del ring, intercambiando golpes en una feroz batalla. Chávez, sin embargo, tomó rápidamente el mando. Haugen, ya exhausto, se apoyaba en el cuerpo de su oponente como un náufrago aferrado a un pedazo de madera en medio del océano. Chávez, incómodo con esta estrategia, lo apartaba con potentes ganchos, buscando liberarse de su rival como si se quitara un peso muerto de encima. En el cuarto round, Haugen intentó cambiar la dinámica del combate y tomó la iniciativa con un ataque frontal. Sin embargo, sus golpes fueron tan inofensivos como la lluvia cayendo sobre un paraguas, ya que Chávez bloqueó cada uno y respondió con una ráfaga de cruzados que lo acorralaron contra las cuerdas. Allí, el mexicano volvió a demostrar por qué era una fuerza imparable. El quinto round fue un calvario para Haugen. Su rostro hinchado y cubierto de hematomas era un mapa del castigo recibido. Aunque intentó enfrentar a Chávez, el mexicano lo llevó contra las cuerdas una vez más, rebotando como si fuera una pelota, antes de conectar un directo que llenó de sangre su nariz. Haugen apenas podía reaccionar y solo intentaba alejarse. Chávez no mostró piedad. Sus golpes eran como un martilleo constante que finalmente derribó a Haugen con un uppercut directo a la mandíbula. Por segunda vez, el estadounidense terminó en la lona. Chávez, convencido de que todo había acabado, comenzó a celebrar, pero Haugen, en un acto sorprendente, logró levantarse. Para el mexicano, esto fue solo un motivo de burla. Apenas se incorporó, lo llevó de nuevo a las cuerdas, donde descargó una tormenta de jabs que parecían no tener fin. En ese momento, Haugen era poco más que un saco de boxeo, incapaz de defenderse. De no ser por la intervención del árbitro que detuvo la pelea, el desenlace podría haber sido fatal. Aunque fue la primera vez que alguien interrumpió la ofensiva de Chávez, el mexicano salió victorioso, humillando al estadounidense frente a su público y arrebatándole el título de campeón. Esta pelea, que supuestamente a nadie le importaba, terminó recolectando un grupo de 136.274 personas en el Estadio Azteca, donde se llevó a cabo el encuentro, siendo la mayor asistencia que jamás llegó a tener este campo. Hoy en día, Chávez es considerado uno de los mejores pugilistas de la historia, mientras Haugen terminó siendo relegado por leyendas de mayor valor en Estados Unidos. Tú puedes conocer más de estas otras leyendas suscribiéndote a Boxeo de Oro y activando la campanita. Así no te pierdes ni una sola actualización del canal. Te pedimos que dejes tu me gusta, dejes tu comentario abajo y comparte el vídeo en tu canal. Así nos ayudas a seguir haciendo crecer este canal y llegar a un mayor público. A ti solo te toma un par de minutos, pero para nosotros nos ayudaría como no tienes idea. 28 de febrero del 2009, ring del Toyota Center en Houston, Texas. Esta fecha sería la elegida para el enfrentamiento de Juan el Torito Díaz contra Juan Dinamita Manuel Márquez,
Ambos estaban poniendo en juego sus títulos de campeón de peso ligero, con el fin de definir quién era realmente el mejor boxeador de esta división. Las expectativas no eran pocas, siendo nombrada como un evento destacado que se terminaría transformando en la pelea del año. Todos los medios importantes enfocados en el deporte hablaron al respecto, y cualquiera se sentiría honrado de tal atención. No obstante, la fama se le subió rápidamente a la cabeza a Márquez como el agua que llega a su punto de ebullición. Y para poder verse como un ser superior, no titubeó al decir que tendría piedad de Márquez, ya que un caballero nunca golpearía a su mujer. La declaración tan asquerosa que humillaba a Márquez era algo que hervirá la sangre del guerrero, que prometió dar una lluvia de sangre en Texas que impide los pecados de su enemigo carente de consideración. El tañido de la campana marcó el inicio de un duelo inolvidable. Desde el primer instante, ambos boxeadores intercambiaron golpes de manera implacable. Good straight left hand by Diaz, and the chopping left hook in the corner. And another left hook, backs up Marquez against the ropes, in the face of Diaz's aggression. Díaz tomó la iniciativa, empujando a Márquez contra las cuerdas y lanzando ganchos directos a su rostro, como un martillo, buscando hundir un clavo. Aunque parecía que el mexicano estaba bajo presión, Márquez nunca dejó de responder con golpes que lo mantenían en la lucha, como una llama que se niega a extinguirse. His way into the fight. Remember, down 3 times against Pacquiao in the... To hit Marquez for the most part. El segundo asalto continuó con el asedio de Díaz, quien atacaba con la intensidad de un depredador acechando a su presa. No obstante, Márquez mostró su maestría defensiva y contraatacó con precisión. Centró su estrategia en atacar el cuerpo, especialmente el área abdominal, para desgastar a Díaz durante la pelea. Esta táctica pronto comenzó a dar frutos, y hacia el final del round, Márquez debilitó la defensa de su rival y aprovechó para conectar una serie de golpes calculados, como si afina cada nota en una sinfonía de castigo. En el tercer round, Márquez empezó a dominar el combate, tomando control del centro del ring y marcando el ritmo con combinaciones constantes de izquierda y derecha. Díaz no retrocedió, lanzando golpes fuertes, aunque muchos de ellos resultaban ineficaces, como si intentara derribar un muro de granito con un mazo de madera. El clímax llegó en el cuarto asalto. Márquez demostró su habilidad para esquivar los golpes de Díaz y responder con contragolpes milimétricos. Díaz, por su parte, seguía buscando oportunidades con combinaciones explosivas. Sin embargo, el desgaste comenzó a ser evidente, y Márquez aprovechó ese cansancio para lanzar ataques certeros que golpearon con fuerza y precisión, como una tormenta eléctrica que encuentra su objetivo. Diaz has been brilliant so far at finding those moments when Marquez's right hand is slightly dropped. A medida que la pelea alcanzaba su momento más crítico, Márquez intensificó su ofensiva, lanzando una ráfaga de golpes que parecían martillazos. Aunque Díaz continuaba resistiendo con ataques desesperados, Márquez respondió con una precisión implacable, logrando agravar un corte en el rostro de su rival, que ya se había abierto previamente, terminando de teñir el ring con la sangre de su rival. El noveno round resultó ser el definitivo. Díaz intentó mantener su ofensiva con una ráfaga de golpes, pero estos carecían de dirección, permitiendo a Márquez esquivar con facilidad y responder con un golpe contundente que derribó a Díaz. And he's 10 years younger. And he's fighting in his hometown. And he's supposedly the stronger man. And he's hurt. A huge uppercut.
Aunque el estadounidense trató de levantarse, solo logró tambalearse antes de caer nuevamente, cayendo casi inconsciente al piso. Márquez, bañado del líquido carmesí de su enemigo, parecía un militar ascendente del apocalipsis. Esa imagen del campeón mexicano celebrando sobre la desgracia del yanqui que lo humilló fue toda una declaración de intención que advertía a todos los que osaron meterse con el valor de los púgiles descendientes de los aztecas. Giovanni Parisi era un hombre de porte italiano que venía ascendiendo en los anales del pugilismo de profesión. Su pelea con Julio César Chávez ha sido pactada para el 8 de abril de 1995. Parisi pensaba que por ser joven que su rival por más de 5 años, había sido bendecido con un poder infinito que destruiría la dinamita de los golpes de su objetivo. Por tal razón, Parisi afirmó que su rival era una mera niñita con miedo que iba a mandar directamente a la tumba con sus nudillos de acero. Chávez ya estaba bien establecido como un hombre de porte, así que no tuvo muchos inconvenientes en dejar en claro que su rival era un hombre con potencial, pero que tenía que enseñarle una lección de cómo era la vida. El enfrentamiento entre Juan Díaz y Giovanni Parisi no fue solo una lucha de puños, sino un choque de estilos, estrategia y mentalidad. Por un lado, el agresivo Díaz, conocido como el Niño de Oro, buscaba dominar desde el primer asalto con su ofensiva constante y poderosas combinaciones. Por otro lado, Parisi, el italiano elegante y técnico, optaba por un enfoque más táctico, moviéndose con agilidad y buscando evitar los intercambios más intensos. Desde el primer campanazo, Parisi intentó marcar su estrategia, moviéndose ágilmente alrededor del cuadrilátero. Lanzaba jabs ligeros para mantener a Díaz a distancia, aprovechando su habilidad para esquivar los primeros ataques. Sin embargo, Díaz no tardó en ajustar su ritmo y acortar la distancia. Hated guys that have big long necks like Parisi. They say, "Can't the ring believing in myself. Whatever happens after the bell will happen." On outside. Una combinación precisa culminó en un gancho al cuerpo que hizo retroceder a Parisi, obligando a abandonar momentáneamente su postura defensiva. Aunque Parisi respondió con golpes constantes, estos carecieron de la contundencia necesaria para frenar la presión de Díaz. El segundo asalto comenzó con Parisi conectando una izquierda precisa, mostrando destellos de su velocidad, pero Díaz respondió con un contragolpe demoledor, un derechazo al rostro que tambaleó a Parisi y marcó el inicio de un dominio más claro del mexicano estadounidense. Parisi, intentando recuperarse, cometió un error al dejar su guardia baja durante un intercambio, lo que Díaz aprovechó con un jab directo al mentón, causando la primera caída de la pelea. Aunque Parisi se levantó rápidamente, Díaz lo presionó con combinaciones al cuerpo y a la cabeza, dejando claro quién controlaba el ritmo. Chavez said you'll see a better, stronger Julio tonight, and that was right on. They pull with that right, unless you made left hand. Once in a while, a nice right. It looked like those punches are just absolute water. Durante estos asaltos, el patrón se volvió evidente. Díaz castigaba a Parisi con golpes al cuerpo y ráfagas de combinaciones precisas, mientras el italiano intentaba evitar el intercambio constante, moviéndose alrededor del ring. Yeah, this is not one of the guys you want to get mad in. They had word. Parisi knocked down a minute 23 into round 2. Sin embargo, la presión de Díaz era implacable. En repetidas ocasiones, logró acorralar a Parisi contra las cuerdas, conectando poderosos ganchos que dejaban al europeo sin opciones más allá de cubrirse y sobrevivir. A pesar de algunos momentos en los que Parisi lograba conectar golpes rápidos, la diferencia en potencia era evidente. Este fue un punto de inflexión en el combate.
South of the border. Doesn't do it intentionally, but there it is. And boy, is that. Round 4 for the... Díaz, ya dominante, abrió un corte sobre el ojo derecho de Parisi con un gancho preciso. El italiano, visiblemente afectado, intentó mantener la distancia lanzando jabs defensivos, pero Díaz continuó atacando, buscando cerrar el combate. At least Parisi's going to the body, trying to get something to slow down. I think what he has to do, use a stiffer jab and a couple more combinations. Being pushed away by the shoulder. Parisi logró responder con un uppercut que pareció desconcertar brevemente a Díaz, pero no fue suficiente para cambiar la narrativa del round. Con Parisi cada vez más a la defensiva, Díaz comenzó a trabajar con mayor calma, pero sin bajar la intensidad. There's that left elbow by Chavez that Joe Cortez took. Left hook there by Chavez, but unfortunately for Parisi advancing. Let's go back. Los intercambios se tornaron unilaterales, con Díaz conectando combinaciones que seguían desgastando al italiano. En el octavo asalto, Parisi intentó un último esfuerzo, conectando una izquierda sólida que abrió un pequeño corte sobre el ojo derecho de Díaz. Parisi has switched to southpaw now, being actually a little more effective. Would not doubt it if he fought 101, would we? Blood from the right nostril of Parisi. Yeah, I was going to say bleeding from the nose. Sin embargo, este revés pareció despertar al mexicano, quien terminó el round con un gancho de izquierda que aturdió a Parisi justo antes de la campana, saltando a la ronda final. Chavez with Able to swat back and forth. Oh, very nice shot by Parisi. a sweep the challenger. Díaz, decidido a finalizar el combate, conectó una combinación de 3 golpes que culminó en una derecha devastadora al rostro de Parisi, enviándolo a la lona con solo 35 segundos restantes en el round. Aunque el italiano se levantó con valentía, Díaz no le dio respiro. Un uppercut preciso al mentón derribó a Parisi por segunda vez. El árbitro Rafael Ramos intervino, deteniendo la pelea después de 2 minutos con 40 segundos. A diferencia del resto de combates del listado, Chavez no guardó rencores de Parisi, y el propio italiano mostró su arrepentimiento a través de sus acciones, pidiendo un perdón público. Al final, como si Chavez hubiera sido el que fue bendecido por Nostradamus, tuvo razón sobre el potencial del joven boxeador que más tarde terminaría convirtiéndose en campeón de peso medio ligero de la OMB. Después de levantar notablemente el listón de su prestigio, Juan Manuel Márquez le tocaba enfrentarse a Michael Katsidis para defender su recién adquirido título de campeón supremo de la OMB. El mexicano había salido como una auténtica bestia, con colmillos de bestia que era capaz de todo para poder defender su honor. Sin embargo, como un disco rayado que se repite, Katsidis se dio la capa de vengador, afirmando que vengaría a su compatriota púgil. A pesar de ser de Australia, Katsidis declaró que México engañó a Estados Unidos con la falsa victoria de Márquez y él se encargaría de vengar a Díaz con sus puños de fuego. Incluso reafirmó que Márquez era una mujer sin pegada para poder desequilibrar en la pelea. Algo que, como dejamos en claro a lo largo del vídeo, parece ser la sentencia de una muerte próxima. Al sonar la campana inicial, el ambiente en el ring se encendió como una caldera a punto de estallar. Ambos pugilistas avanzaron hacia el centro con decisión. Juan Manuel Márquez mostró desde el principio su destreza técnica y precisión en busca de establecer su control, mientras que Michael Katsidis, con su estilo agresivo y contundente, se lanzó al ataque sin titubeos. That's his best chance of winning. Durante el primer asalto, el intercambio de golpes fue constante. Márquez trabajaba para mantener la distancia con su jab, mientras Katsidis insistía con fuertes ganchos al cuerpo. En el segundo round, Márquez comenzó a desplegar su maestría con la precisión de un relojero, marcando el ritmo del combate. Marquez's craft. Look at how he picks the target out and nails it 2 or 3 or 4 punches in a row. Calculó cuidadosamente la distancia, esquivando los ataques de Katsidis y respondiendo con contragolpes bien dirigidos. No obstante, el australiano mantuvo su agresividad y consiguió conectar varios jabs potentes que obligaron a Márquez a retroceder brevemente.
Sin embargo, el mexicano respondió con una serie de combinaciones rápidas y certeras, dejando claro quién llevaba la ventaja. Los dos guerreros recorrieron el ring como si estuvieran inmersos en una coreografía de golpes y esquivas, donde cualquier error podía ser decisivo. El tercer asalto fue un punto de inflexión. Katsidis, como un león acorralado, lanzó una ráfaga de golpes que llevó a Márquez a la lona. A pesar del impacto, el mexicano se levantó con la resiliencia de un ave fénix, dispuesto a recuperar terreno. Su defensa alta fue su escudo, resistiendo la embestida inicial de Katsidis. Con el tiempo, Márquez consiguió responder con un espectacular gancho de derecha que comenzó a inflamar el rostro del australiano, un golpe que brilló como un rayo en medio de la tormenta. Katsidis caught him with a left hook again. Marquez momentarily wobbled. There's a right cross for Katsidis. Marquez is fighting rather than holding. La cuarta ronda continuó con una intensidad abrasadora. Márquez, como un estratega en el campo de batalla, mantenía a raya a Katsidis mediante golpes bien calculados, mientras el australiano avanzaba con la ferocidad de un vendaval. Los espectadores no podían apartar la vista mientras ambos intercambiaban golpes en el centro del cuadrilátero. La balanza del round se mantuvo equilibrada, con ambos peleadores mostrando habilidades y voluntad inquebrantables, como si fueran dos fuerzas opuestas luchando por el control del universo. En el quinto round, Márquez demostró ser un maestro del contragolpe, aprovechando cada apertura que dejaba Katsidis al atacar. A different variety of uppercuts from both guys. Beautiful right uppercut from Katsidis. Right back with another beautiful right kick. Con precisión quirúrgica, utilizó su jab para mantener la distancia y cuando tuvo oportunidad conectó golpes contundentes que hicieron retroceder al australiano. Katsidis, sin embargo, no se rindió y continuó avanzando con firmeza, buscando imponer su fuerza. Fue un intercambio emocionante, lleno de momentos de tensión, donde ambos peleadores demostraron que llevaban corazones de acero. El sexto asalto marcó un punto crítico. Katsidis intentó recuperar terreno con una ofensiva constante, pero Márquez, como un artista pintando su obra maestra, esquivó sus golpes y respondió con precisión. Con cada intercambio, los impactos del mexicano empujaban a Katsidis hacia las cuerdas, donde Márquez desató una combinación de golpes que agravó la inflamación en el rostro del australiano. This is for the lightweight championship of the world and fully legit. Las marcas de la batalla eran evidentes en los ojos hinchados de Katsidis, que parecían las ventanas de una fortaleza asediada. A pesar de todo, Katsidis no se rindió en el séptimo round. Avanzó con decisión, lanzando combinaciones con toda la fuerza que le quedaba, pero Márquez, con movimientos calculados y contragolpes letales, mantuvo el control. Los golpes al rostro del australiano le pasaron factura, afectando su visión y llevándolo a lanzar ataques al aire. La desesperación se reflejaba en sus movimientos mientras Márquez consolidaba su dominio, como un navegante guiando su barco en medio de una tormenta feroz. En el octavo asalto, Márquez continuó utilizando su jab para mantener la distancia y aprovechó cada brecha en la defensa de Katsidis para conectar golpes sólidos. You've seen the good accuracy Katsidis has managed to construct on. That's another amazing thing about Márquez. You've seen all the bombs that Katsidis... Aunque el australiano seguía intentando avanzar con determinación, su desgaste físico era evidente. La diferencia en ritmo y precisión se hacía cada vez más notoria, con Márquez consolidando su ventaja en el enfrentamiento. The uppercut, then the left hook to the body. He can put a right cross, left to the body, left uppercut. He can throw the combination the other way. El noveno round inició con un Márquez completamente en control, manejando el ritmo de la pelea
y esquivando con facilidad los ataques de Katsidis. El australiano seguía lanzando golpes, pero estos carecían de la fuerza necesaria para revertir la situación. Márquez aprovechó cada momento de vulnerabilidad, conectando un devastador uppercut combinado con un gancho que terminó de desmoronar la resistencia del australiano. Katsidis, cada vez más agotado, se convirtió en un blanco fácil para el mexicano, como un árbol tambaleante al borde del colapso. El árbitro se acercó para revisar y se dio cuenta de que era incapaz de continuar, por lo que decidió detener el encuentro para otorgarle la victoria a Juan Manuel Márquez. Parecía que Dinamita Márquez era el guerrero perfecto, igual a Chávez, pero estaba lejos de la realidad. Ellos son boxeadores que han sufrido muchas caídas y supieron levantarse. Es esa resiliencia lo que dejó en claro su auténtico poder como guerreros y ha causado tanta admiración sobre ellos. Por supuesto, ellos no son los únicos referentes existentes que tiene México en el boxeo. Si te interesa conocer más sobre los mejores encuentros de su historia o de peleadores históricos, observa los vídeos que tenemos en la descripción para familiarizarse más con este mundo púgil. Boxeo de Oro es un canal que sigue creciendo exponencialmente gracias a tu apoyo, así que no dudes en dejar tu me gusta si todavía no lo has hecho y suscríbete. Muchas gracias por todo, hermano, nos vemos.